Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este canal de YouTube, por Facebook. Le damos gracias al Señor que podemos compartir este momento juntos, aunque sea virtualmente y no en persona. Pero sabemos que ya pronto llegará el día donde nos podemos reunir de nuevo, celebrar el nombre del Señor, la victoria que se ha ganado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa es la razón por nuestra fe, la razón por nuestra esperanza. Entonces, simplemente queríamos dejarles saber que en la descripción del video podrá ver un link para poder dar sus ofrendas, para poder mandar diezmos, para ayuda del ministerio, para poder seguir con los costos, seguir cubriendo los costos que está llevando a cabo con el templo. Pero en esta mañana estaremos viendo en el Antiguo Testamento la segunda carta de Samuel, ¿verdad? O la segunda Samuel, segundo libro de Samuel. Esto me vino durante la semana pensando en qué iba a predicar en este día o qué iba a compartir con ustedes en este día. Y escuchando una radioemisora estaba hablando de el censo que está por venir. Y me puse a pensar en ese censo, pero no en el censo que va a ocurrir, sino en el censo que habla la Biblia. Me puse a pensar en eso, a meditar en eso, y decidí pues repasar eso para poder compartir con ustedes en esta mañana, porque creo que hay cosas vitales e importantes para el creyente en estos pasajes. Y como veremos, estaremos viendo Segunda de Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel capítulo 24, los primeros 4 versos. Y la palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto, oh mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Padre, te damos gracias por este momento que podemos compartir tu palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu palabra haga raíz en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, que produzca fruto para la gloria tuya. Que nuestros ojos sean abiertos a la gloria de Cristo, para la gloria de tu nombre. Amén. Sabemos que este acontecimiento en la Biblia está inscrito en 2 diferentes partes. Acabamos de leer 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1 al 4. Pero también encontramos un paralelo, encontramos que se describe este acontecimiento en Primera de Crónicas capítulo 21. Y en esta mañana vamos a ver las 2 porciones. Y vamos a ver qué es lo que nos deja saber sobre Dios y sobre nuestra vida en estos pasajes.
Primera de Crónicas, capítulo 21, dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Primero vemos dos cosas, o más bien dicho, en las dos porciones vemos algo, que el escéptico o el incrédulo, el que no cree, miraría estos textos, estos pasajes y diría: vemos aquí una contradicción en la Biblia. Porque segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces vemos que la ira de Jehová se encendió de nuevo, y el Señor, Dios, hace que David cense al pueblo. Pero Primera de Crónicas capítulo 21 comienza diciendo: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, hay un contraste ahí. Eso es lo que el escéptico, el crítico diría. Es una contradicción. Estamos diciendo en un pasaje que Dios incitó a David a censar el pueblo porque su ira se había encendido contra Israel una vez más. Pero el otro pasaje dice que Satanás hizo que David censara al pueblo. Y hay gente que miraría de diferentes religiones, diferentes pensamientos, que diría: eso es un perfecto ejemplo, como vemos el bueno y el mal operar bajo el mismo ser. Por decirlo así. Pero sabemos que eso es incorrecto. No hay una contradicción. No es que vemos el buen y el mal operar juntos bajo el mismo ser, sino que lo que podemos ver como creyentes, podemos ver que Dios está en control de todas las cosas en todo momento. Que no hay cosa que esté fuera del alcance de Dios, sino que Él es soberano. Él es suficiente en sí mismo, no necesita de nadie, no necesita de nada. No, las cosas no ocurren y Dios reacciona, sino que Él está en medio de todo. Entonces lo que podemos ver es que aún Satanás es un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su propósito. Y veremos eso más adelante. Pero lo que veremos es que otra crítica diría: ¿qué es lo que pasa aquí? Porque lo que sabemos en la historia, lo que ocurre es que David, los hombres de David, Joab, los capitanes de David, estaban en contra de lo que él estaba haciendo, lo que él quería hacer, censar al pueblo. Entonces ellos salieron, cumplieron con su labor, fueron a censar el pueblo, y 10 meses más después, o casi 10 meses después, 9 meses y días, semanas, vienen a David y le dicen el número de la gente, el número del ejército, y David inmediatamente reconoce que él pecó. Ahora dice las escrituras, la palabra dice que entonces Dios le habla al profeta Gad y hace que él vaya a David y que le deje saber que él había pecado en contra de Dios.
Y le deja saber Gad que ahora Dios ha dicho que le ofrece 3 cosas. Que él escoja una de ellas. Y le dice, la primera opción es que vengan 7 años de hambre en tu tierra. La segunda es que por 3 meses David va a tener que huir de sus enemigos, porque va a ser perseguido. La tercera es que vengan 3 días de pestilencia a la tierra de Israel. Él dice, piénsalo y déjame saber qué es lo que quieres hacer. David dice que él prefiere que el pueblo de Dios caiga en las manos de Jehová, porque Jehová es un Dios misericordioso. Y que de las 3 opciones esas serán las mejores. Sabemos que hubo una pestilencia sobre el pueblo de Dios en esos 3 días. Vemos que David le pide al Señor que tenga misericordia de él, del pueblo. Y luego reconoce su pecado y dice, no sigas hiriendo a tu pueblo por culpa mía, porque yo fui el que pequé. Deja que tu mano, que tu ira sea descargada sobre mí y mi familia. Y el Señor tuvo misericordia y todo cesó. Luego ordena a David que vaya y que le levante un altar. David fue a esa tierra, levantó un altar al Señor, compró ofrendas, ganados para la ofrenda al Señor, y le ofreció ofrenda al Señor. Y cuando fue a comprar Arauna el ganado, Arauna le dijo, aquí está todo el ganado para las ofrendas, llévate todo lo que sea necesario, no me tienes que pagar nada. Todo es gratis, todo está al servicio del rey. Pero David entendía algo y dijo, no, yo no puedo ofrecerle sacrificio al Señor que no me haya costado nada. Yo tengo que pagarlo, lo voy a pagar y no quiero descuento. Y así fue. Y ofreció ofrenda al Señor. El escéptico, el incrédulo diría, vemos que este Dios es un Dios injusto. No es bueno como dicen. No es misericordioso como dicen, porque David fue el que pecó y el pueblo fue quien sufrió. Así que no hubo justicia ahí. La crítica diría, el escéptico, el crítico diría que Jehová, este Dios no es un Dios misericordioso, no es amoroso como dicen. ¿Cómo fue que él mató al pueblo? Castigó al pueblo por el pecado que David cometió. Entonces no hubo justicia ahí. Y otros también dirían, otra crítica diría, pero si el Dios mismo instó a David que hiciera esto, entonces ¿cómo es que lo llama culpable? Pero hay algo que tenemos que ver. En Deuteronomio vemos que Dios le da orden al pueblo suyo, al pueblo de Israel, y le dice que si cuando llegara el tiempo de tener rey, que ellos querían tener rey, se tenían que asegurar que ese rey no pusiera su confianza en sus posesiones ni en su propia fuerza, sino que la esperanza, la confianza fuera puesta en el Señor y que solamente dependiera del Señor. Vemos que el pecado de David fue que al él censar el pueblo, él quería conocer con cuántos hombres en su ejército él contaba. Entonces podemos decir que fue su orgullo que lo llevó a ese momento. O a esa acción, más bien dicho. Entonces su pecado fue su altivez, que no dependía del Señor, sino en su propia fuerza. Otra cosa es que Dios le dice a Moisés, en Éxodo, que vendría tiempos de censar el pueblo y eso fuera solamente por orden de él.
Y cuando se hiciera censo, en el Éxodo capítulo 30, versículo 12, el pueblo de Dios estaba llamado a dar ofrenda por el censo. Que cada quien tenía que pagar ofrenda por rescate de su vida. Entonces significa el censo era pecado delante de Dios, porque no era el hecho del censo, sino era lo que está debajo del hecho, que es que la confianza estaba puesta en la fuerza humana y no en Dios. Entonces Dios ordena que cuando se haga el censo, que el pueblo de Dios dé ofrenda a cada uno como rescate por su alma. Aquí vemos que David decide censar el pueblo. Joab reconoce que esto es un pecado. Joab le dice a David, no lo hagas. Los generales le dicen a David, no lo hagas. Y aún así, David sigue con sus acciones. Joab y los generales, los capitanes fueron y censaron al pueblo. Todos sabían que era pecado, mas todavía lo hicieron. Ellos sabían, porque Dios ya había dado orden a ellos, que si este día llegaba, ellos tenían que pagar ofrenda por su pecado. No lo hicieron. Se olvidaron de la palabra de Dios. Entonces lo que vemos aquí es que David pecó al censar el pueblo. Vemos que su orgullo, su altivez lo llevó a eso. Y vemos que el pueblo de Dios pecó al no pagar sus ofrendas. Pero también vemos que dice el primer versículo que se volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. En Primera de Crónicas, capítulo 20, explica, que es un capítulo antes de lo que leímos, explica que el pueblo de Dios acababa de recibir una gran victoria contra los filisteos. Y luego entramos al capítulo 21, donde dice que Satanás instó a David a censar el pueblo. Todo lo que podemos concluir entre los dos pasajes, lo que podemos concluir es que el pueblo de Dios, tanto David como el pueblo de Dios, estaban enorgullecidos. Se habían puesto inflados, se habían puesto altivos por la victoria que habían recibido, y ahora ponían su confianza en ellos mismos y habían quitado su confianza en Dios. Pero lo que ocurrió aquí fue la misericordia y la gracia de Dios que alcanzó a David y alcanzó al pueblo de Dios. Porque todos habían pecado. Todos estaban culpables de pecado. Y dice la palabra que murieron en esa pestilencia 70,000 hombres. Ahora, David reconocía, si pasamos hambre por 7 años, vamos a tener que depender de nuestros vecinos, las otras naciones. Vamos a tener que depender en fuerzas humanas. Si decido la segunda opción, huir de mis enemigos por 3 meses, voy a tener que depender de la misericordia del ser humano, de mis enemigos. Pero la tercera traía pestilencia al pueblo, pero no había nada que podían hacer, simplemente depender de la misericordia de Dios. Entonces David reconocía que el pecado era haber dependido de sus fuerzas y no de Dios. Tanto que la misericordia de Dios le abrió los ojos a David. Dice en el versículo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano.
y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Entonces, es decir, el ángel de Jehová estaba para completamente destruir con el pueblo, y Jehová le dice: basta ahora, detén tu mano. Versículo 17, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Lo que podemos ver es que David logró ver este ángel que destruía al pueblo. Es porque la misericordia y la gracia de Dios fue extendida a David, sus ojos fueron abiertos, él pudo ver la gravedad de la situación, él pudo ver su pecado, y él interviene y dice: Señor, perdóname, perdona a tu pueblo, pon la culpa sobre mí, sobre mi familia, pero no sobre el pueblo de Dios. O sea, él estaba tan agravado por su pecado, estaba tan afligido por su pecado, que no le interesaba qué fue lo que otros hicieron y qué fue lo que no hicieron. Él tomó responsabilidad por su pecado. Y entonces, en ese momento, el profeta Gad viene y le dice a David: levanta un altar. Entonces podemos ver la misericordia de Dios y la gracia de Dios siendo extendida al pueblo de Israel y a David. Murieron 70,000 personas, sí. Las consecuencias del pecado vinieron, sí. Pero era para que todos murieran, porque todos habían pecado. Mas sin embargo, la misericordia y la gracia los alcanzó a ellos. David fue humillado, fue quebrantado delante del Señor, reconoció su pecado y la santidad de Dios. El pueblo de Dios fue quebrantado, reconocieron el pecado de ellos y la santidad de Dios. Entonces, lo que Dios hizo produjo algo bueno en ellos. Era necesario quebrantarlos y regresarlos a Él. Quiero dejarte saber, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios nos ama tanto que Él hará lo que sea necesario para quebrantarnos, para regresarnos a Él. No hay nada en tu vida, que está fuera del control de las manos de Dios. Aún cuando el enemigo se levanta, hace lo que tiene que hacer, se levanta en contra de la iglesia, se levanta en contra de usted, no importa lo que venga, lo que quieran hacer en el ocultismo, en contra de la iglesia, lo que sea, nada de eso prevalece contra el pueblo de Dios, porque todo está bajo el control de Dios. Él permitirá que ciertas cosas ocurran para quebrantarnos y regresarnos a Él. Porque si se recuerdan, la última vez que prediqué, tocamos Romanos 8:28, y eso es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es decir, a los que son llamados conforme su propósito. Si tú y yo hemos sido llamados, todo lo que ocurre en nuestras vidas está en su control y produce bien para nuestras vidas. ¿Y cuál es ese bien? Que seamos formados cada día más y más conforme la imagen de Jesucristo. Y tú puedas decir, en este día estás pensando, estás escuchando esto, y dices: pero yo no soy creyente, o yo no soy cristiano. Quiero dejarte saber que el hecho de que estás escuchando este mensaje es que el Espíritu de Dios te está llamando. El pueblo de Dios tenía que pagar ofrenda por su pecado. Tenía que haber una ofrenda por su pecado. David reconoce su pecado y tiene que ofrecer una ofrenda.
Porque Dios es un Dios justo, es santo. Lo hermoso de todo esto es que la ofrenda fue dada en la cruz del Calvario, cuando Dios dio a su propio Hijo para perdonar mis pecados y tus pecados. Quiero dejarte saber que el hecho de que estás con nosotros escuchando este mensaje es porque Dios está operando en usted. Dios está operando en mí. Y Él no terminará hasta que lleve a cumplir su propósito. Entonces, esa es la esperanza para usted y yo, hermanos. Que la soberanía de Dios es sobre todo. Que Él tiene todo poderío, toda autoridad. Todo se lo ha sido dado a Jesucristo. Y la victoria es de su pueblo en el nombre de Jesucristo, conforme su propósito. Caeremos. Tropezaremos. Cometeremos errores, vamos a cometer errores. Mas sin embargo, Él llevará a cumplir su propósito. Entonces, en medio de la aflicción, en medio de todo lo que está pasando, ¿dónde está su confianza puesta? ¿Está en los recursos del gobierno? ¿Está en su trabajo? ¿Está en sus finanzas? ¿Está en algún sistema que este mundo ofrece o está en Jesucristo? Meditemos en eso, hermanos. Dios les bendiga.